columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que abran sus Biblias, 1 de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac el tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclac. Y habían asolado a Siclac y la habían incendiado, y la llevaron cautiva a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a esta banda, ¿podré alcanzarlos? Y él les respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Amén. Bueno, hermanos, en este pasaje nosotros hoy vamos a estar meditando en este pasaje. Nosotros sabemos que en nuestras vidas nosotros tenemos muchas luchas, ¿no? En nuestras casas y muchas áreas de nuestras vidas. Pero hay algo que es muy importante que nosotros debemos luchar y pelear, es por nuestras familias, ¿verdad? Nosotros cuando miramos nuestras familias, nosotros a veces podemos ver cómo viene el enemigo, cómo se levanta el enemigo, cómo quiere afastar a nuestros hijos de los caminos del Señor, cómo entra en sus vidas, cómo llega a una edad que llega a los vicios, ¿no? Llega sentimientos, llegan muchas cosas en nuestras casas y nosotros tenemos que pelear por nuestras familias. Nosotros no podemos mirar las situaciones, lo que están pasando en nuestras casas y ver cómo a veces se está perdiendo, se está torciendo nuestros hijos y nuestras casas, o las esposas o los esposos, cómo se están desviando de los caminos del Señor, siguiendo a este mundo, y nosotros quedar como de brazos cruzados, ¿sabe? Nosotros tenemos que luchar y tenemos que pelear por nuestras casas. Más si nosotros somos esposos, si ya es un matrimonio, o si tiene hijos, o un hijo, o dos hijos, o si es una familia numerosa, cuanto más gente haya, más problemas tendrá en esta casa. Pero nosotros somos llamados a pelear por nuestras familias. Nosotros no podemos seguir viviendo así, a veces como vivimos a cada día, vemos cómo están mal las cosas en nuestras casas y nosotros miramos a otro lado. No podemos mirar como nuestros hijos necesitan de nosotros, de nuestros consejos, de nuestros enseñamientos, que nosotros les enseñemos, que nosotros les demos ejemplos. No podemos mirar como ellos necesitan de un padre que les conduzca por los caminos del Señor, que enseñe la palabra de Dios, ver cómo ellos necesitan y nosotros mirar a otro lado y dar más importancia al trabajo o a otras cosas y dejar a nuestros hijos de un lado. No podemos mirar a veces como nuestras mujeres nos necesitan, o quizá esposos que necesitan a sus mujeres que están más cerca del Señor, y mirar a otro lado y decir: bueno, ya seguiré, ya dejaré que el Señor haga la obra. No podemos mirar las cosas como están y ser indiferentes. No puede ser.
Nosotros debemos mirar, debemos cuidar de nuestras casas. Y en este pasaje nosotros vemos que lo que pasó con David y con sus hombres, aquellos que estaban con él. David antes había ido a una excursión, porque los filisteos, David vivía entre los filisteos. Es bueno que nosotros sepamos esto. En un determinado momento de la vida de David, que huía del rey Saúl, él fue a vivir con los filisteos. Y los filisteos dicen que fue a hacer guerra contra Israel. Y David estaba dispuesto a pelear en contra de su propio pueblo, de sus propios hermanos. David estaba dispuesto y hasta fue con ellos a la batalla. Pero llegando ahí, los otros príncipes de los filisteos miraron y dijeron, no puede venir con nosotros. Porque será un buen momento para que se vuelva en contra de nosotros a favor de su rey, para que quede bien delante de él. Entonces lo hicieron volver a sus casas. Y cuando volvieron después de 3 días, pero ya no encontraron como ellos habían dejado. Cuando llegaron ya no tenía sus mujeres. Cuando llegaron ya no tenía sus hijos y sus hijas. Cuando llegaron no tenía sus animales. Cuando llegaron no tenían ni sus casas porque todo ya estaba incendiado. Ellos habían perdido todo. Llegaron y no tenían nada. Ellos habían dejado sus familias sin ninguna protección. Y nosotros, hermanos, como hombres, como esposos, no debemos dejar nuestras casas sin protección. No debemos, depende de nosotros. Nosotros los hombres somos el cabeza del hogar. Y si queremos ser llamados así, cabeza del hogar, debemos proteger a nuestras casas. Debemos velar por nuestros hijos, velar por nuestras esposas, velar por esta familia. No podemos vivir así, solamente trabajar y traer el alimento a casa, el sustento a casa, que también nosotros debemos hacer, pero jamás debemos descuidar lo más importante. Lo más importante para nosotros son nuestras familias en los caminos del Señor. Lo más importante es que ellos estén protegidos. Lo más importante es que ellos tengan un sacerdote en casa, un esposo que vela por ellos, que les enseña, que enseña los caminos del Señor. Dice que David hacía muchas excursiones. Iba por ahí y peleaba y mataba a la gente y traía botín a casa. Pero llegó un momento en que él había decidido pelear en contra de sus propios hermanos y dejó para atrás lo más importante, sin ninguna protección. Y dice que en este momento que no tenía ninguna protección, vino ¿quién? Los enemigos. Los amalecitas vinieron y llegó y encontró que la ciudad, solo las mujeres, solo los niños, las niñas, los animales, no tenía ningún guerrero, no tenía ningún hombre, no tenía nadie que les pudiera defender. ¿Y qué hicieron? Todos cautivos. Se lo llevaron con ellos. Y fuego en los demás. Pero cuando ellos llegaron no encontraron nada. Dice que llegaron y no encontraron nada. Dice que en el versículo 4 dice, entonces David, la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Mira la situación, hermanos, que ellos estaban. Que cuando se dieron cuenta de que no tenía aquellos que eran más importantes para ellos lloraron. Ellos lloraron y no lloraron solamente un poquito, dice que lloraron. Alzaron su voz y lloraron hasta que no quedaron fuerzas para llorar. Pasaron toda la noche, quizá. Pasaron todo el día, todo el tiempo llorando hasta no quedar fuerzas. Porque ellos entendieron que lo que habían perdido era lo más importante. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Que lo más importante que nosotros tenemos son nuestras familias. Es nuestra casa. Nuestras esposas, los esposos, los hijos, la unión de la familia. Esto es lo más importante. No era lo que él iba a buscar, los animales que traía, el botín que traía, el oro que traía. No era eso lo más importante. Seguramente no lloró por el botín que llevaron, no lloró por los animales, no lloró por el oro o por la plata que tenía ahí en este lugar. En este lugar. Ellos lloraron por sus familias. Y es eso que nosotros debemos entender bien. Que nosotros tenemos un motivo para llorar de verdad. Cuando perdemos algo que sí nos importa.
Cuando hay algo que es llevado, que el enemigo viene, que el enemigo quiere destruir, que es nuestra familia, ahí nosotros debemos llorar, como ellos lloraron. Pero a veces nosotros damos más importancia a las cosas y no a la familia. Y la familia es mucho más importante. Mira sus casas, mira sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El enemigo viene y ataca y nosotros no hacemos nada. Ni siquiera nos duele. Ni siquiera nos duele. El enemigo está entrando en la vida de las familias, en las casas, en los lares que son cristianos. Está entrando, están destruyendo. Y las personas y los hombres del hogar muchas veces están más preocupados con el trabajo, con el dinero, con las cosas. Y no se da cuenta que el enemigo está llevando lo más importante, que está llevando la inocencia de los hijos, que los está alejando de la presencia del Señor, te está quitando lo más importante y uno no se da cuenta. Y uno no se da cuenta. Y no hay lamento, y no hay lloro, y no hay dolor. Parece que está todo bien. Mientras esté trabajando, mientras no falte nada. Hermanos, no es esto lo más importante. Lo más importante es que nuestras familias estén en los caminos del Señor. Que nuestras familias estén en los caminos del Señor. Y que nosotros debemos velar por nuestras casas. Si nosotros no hacemos esto, está perdido. Si nosotros, hermanos, no compartimos la palabra del Señor en nuestras casas, estamos perdidos. Si nosotros no enseñamos valores, principios bíblicos a nuestra familia, a nuestros hijos pequeños, estamos perdidos. Porque en el cole no los van a enseñar. En el cole van a enseñar otras cosas. En el cole van a decir que Dios no existe. En el cole van a decir que estas cosas son cuentos. En el cole, hermanos, va a hacer con que nuestros hijos dejen de creer en el Señor. Y empiece a creer en la evolución. En el cole va a hacer creer a nuestros hijos que todas las cosas que hacen en el mundo es normal. Y lo que dice Dios no tiene importancia. Y para nosotros lo más importante es lo que dice el Señor. Es lo que dice el Señor. Por eso el Señor nos pide que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Enseñe al niño en el camino del Señor. Para que cuando sea grande no se aparte. Eso es importante. Quizás nosotros miramos a nuestros hijos tan pequeños, ¿verdad? Y decimos, no entiende. Sí que entiende. Escucha, la palabra entra. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Nosotros debemos predicar a ellos, enseñar a ellos, esperar que el Señor haga la obra. Porque no somos nosotros, hermanos, que ponemos la palabra en los corazones de nuestros hijos. Es el Señor. Es el Señor. Yo me recuerdo cuando era pequeño, tenía un tío que ya se fue con el Señor. Pero él venía a casa y la única cosa que hacía todo el tiempo que estaba con nosotros es abrir la Biblia y hablar y predicar y hablar de la palabra a nosotros. Yo era pequeño, pero estas palabras se quedaron en mí. Cuando crecí, estas palabras se quedaron. Y muchas veces que leía la Biblia, yo me recordaba de él leyendo. Porque las palabras entran en nuestros corazones. No porque el hombre pone, porque el Señor lo pone. Porque el Espíritu Santo hace la obra en las vidas. Y que nuestros hijos sean pequeños. Siempre es un buen momento de leer la Biblia con ellos. De enseñarlos a temer al Señor. Desde pequeño. Desde pequeño. Y nosotros no debemos permitir que el enemigo entre en nuestras casas. No debemos permitir esto. Que el enemigo venga y haga lo que quiera con nuestros hijos, con nuestras familias. Y nosotros estemos ahí mirando como si nada. Pero si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no estamos en la presencia de Dios, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nosotros debemos velar por nuestras casas. Velar por nuestros hijos, por nuestras familias.
Vamos a mirar Nehemías, el capítulo 4. Nehemías capítulo 4, a partir del versículo 11. Amén. Mira lo que dice. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros y todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas, sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Ellos tenían un motivo por qué luchar. Vuestras familias, sus familias, no estaban luchando por otra cosa, por sus familias. Ellos dijeron, mira, vamos a pelear por nuestras familias, lo que ellos están diciendo. Lo que Nehemías están diciendo, ellos tenían miedo, tenían temor, y cuando vio el temor, ellos dicen, mira, nosotros debemos luchar por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestras mujeres, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Debemos pelear, si no viene el enemigo y los destruye. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los padres, los cabezas de hogar, están peleando por sus familias, por sus casas. Están blindando sus hijos con la palabra del Señor, enseñando a ellos a obedecer al Señor, enseñando a ellos los peligros que hay en este mundo. Estamos enseñando a nuestros hijos de las cosas que hay ahí fuera. O nosotros ya nos da igual, los dejamos. Mira, yo siempre pensé una cosa, que cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros les acompañamos, ¿verdad? Los llevamos al cole, los vamos a recoger, no dejamos solos en ningún momento. Pero cuando llega una edad, cuando llega a los 10 años, uno ya dice, mira, ahora tiene 10 o tiene 11 años, ya puede ir solo, volver solo, ahora yo tengo más tiempo, no tengo que estar por ellos, puedo trabajar más, puedo hacer mis cosas, no tengo que esperarlos en casa, les dejo la llave y ellos van y vienen. En los momentos que ellos más necesitan nosotros, los dejamos solos muchas veces. Estos son los momentos que nuestros hijos más necesitan de nosotros, de nuestra compañía. Y es el momento que uno dice, ya puede ir solo. Ya les dejamos que vaya solo. Y nosotros no sabemos si llega bien, nosotros no sabemos si llega bien al cole, si vuelve bien a casa. No sabemos nada de esto. Pero muchos padres esperan este momento para decir así, ahora puedo trabajar más. Como el más importante es el trabajo, el más importante es el dinero que yo voy a traer a casa. No es la seguridad de mi hijo, no es la seguridad de que llegue bien el cole, que vuelva bien a casa. No es esta la preocupación de un padre. La preocupación de un padre ya es otra. Que el niño sea ya grande, para que pueda ir solo y volver solo. Y nosotros debemos controlar a nuestros hijos, a saber a dónde están, con quién están, por dónde anda, si llegó en el cole o no, si ha vuelto a casa o no, si en el trayecto se ha desviado o no. Y muchos hijos, hermanos, salen de casa a ir al cole, pero no llega al cole. No llega. Va a otro lado. Y el cole no va a estar llamando a los padres. Oye, que no llegó el niño. No va a llamar.
Porque el cole entiende, una cosa no es mi deber. No tengo que saber a dónde está ese niño. Si no llegó es porque no salió de casa. Pero muchas veces sí ha salido de casa. Pero lo que pasa como va solo. Porque el padre dijo, ve solo. Pues sales y va a otro lado. Va con los amigos a otro sitio. Va a hacer cosas indebidas. Y no va en el cole. Debemos vigilar a nuestros hijos. Vigilar a nuestros hijos. Porque es lo más importante. Debemos dar importancia a aquello que es importante para nosotros. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos velar por nuestras casas, por nuestras familias. Por eso hay familias que están destrozadas. Hay familias que están destruidas. ¿Por qué? Porque no se da el valor que se merece. El valor que se tiene que dar a las familias. Pues mira lo que está diciendo Nehemías. No les tenga miedo. Pelear. Estar vigilantes. Ellos tenían un muro que construir. Ellos tenían que trabajar. Pero el consejo de Nehemías era este. Mientras están construyendo, que la espada esté en la otra mano. Para que pueda pelear, para que el enemigo no venga y los pille por sorpresa. Esté siempre vigilante. Pues no sabe el momento que viene. No sabe el momento que vendrá el enemigo. Y nosotros debemos estar vigilantes. Debemos estar siempre vigilantes. Y siempre dispuestos a pelear por nuestras casas. Pelear. Yo sé que es difícil, que hay muchos hombres que trabajan mucho. Hay muchos hombres que están poco tiempo en casa. Pero algo hay que hacer. Nosotros debemos poner en la balanza qué es más importante. ¿Qué es más importante para nuestra casa? ¿Que yo esté tanto tiempo fuera de ella? ¿O si yo deje un poco lo que estoy haciendo y tenga más cuidado con aquello que Dios me dio? Con la familia que Dios me ha dado. Con el regalo que Dios me ha dado. Con el privilegio que Dios me ha dado de tener una esposa, de tener mis hijos. ¿Qué es más importante para nosotros? Cuando miramos esto, nos vamos a dar cuenta de una cosa. No, esto es más importante. Mi casa es más importante que el trabajo, que el dinero, que las cosas de este mundo. Y nosotros debemos valorar lo que es más importante. Debemos mirar, poner delante de qué es más importante para mí. ¿Es que un día salga de casa y no tenga trabajo? ¿O que un día salga de casa y ya no esté mi hijo? ¿Qué es más importante? ¿Qué va a causar más dolor en el corazón? ¿Que no tenga mi hijo en casa protegido? ¿O que no tenga trabajo? ¿O que no tenga dinero? No es esto lo más importante. Ya hemos visto como cuando ellos llegaron, como David llegó con sus hombres, con sus valientes, y cómo lloraron amargamente. Dice que lloraron amargamente porque se había dado cuenta de una cosa. Ellos habían perdido algo grandioso, que eran sus familias, que eran sus hijos. Y es esto que nosotros debemos valorar en nuestros días. La familia que Dios nos ha dado. Esos hijos que tiene ahí, que están cerca de vosotros, es de Dios. Es del Señor. Y nosotros debemos mirar a ellos como son hijos de Dios, no son nuestros. Está conmigo. Dios me ha dado el privilegio de tener. Un privilegio de mirar a alguien que me diga padre. De ser padre. Pero yo tengo que cuidarlo. Como cuidara para el Señor. Tengo que cuidar así. Yo lo cuidaré para el Señor. Con diligencia, con cuidado, con amor. Como Dios me manda, no como yo quiero. Como el Señor me manda, no como yo puedo. No es así. No es como, yo cuidaré a mis hijos como pueda. No es así como pueda. No, cuidaré a mis hijos como Dios quiere que los cuide. Son hijos del Señor. Dios me ha dado el privilegio de tenerlos y cuidaré para la gloria de Dios. Para que mis hijos sean temerosos del Señor.
para que mis hijos sean obedientes a Dios, para que mi hijo un día venga y alabe al Señor con todo su corazón, para que mi hijo se aparte de los caminos de este mundo y ponga sus ojos en Cristo, para que mi hijo viva para el Señor. Esta es mi lucha, esta es mi batalla, esta es mi meta, que mi hijo mire a Cristo, que mi hijo siga las pisadas de Cristo, que siga el ejemplo de Cristo, que no siga este mundo, que no siga este mundo, que cuando el enemigo venga me encuentre preparado, porque la Biblia nos manda a vestirnos de la armadura de Dios, así que de toda la armadura de Dios. En Efesios 6 nosotros ya conocemos el pasaje, nos enseña esto, que nosotros debemos estar preparados para la batalla. Porque ¿para qué sirve una armadura? No solo para nos proteger, para que no venga, no, para batallar, para pelear, para tener condiciones de pelear, conforme a la voluntad de Dios. Y ahí tenemos la armadura de Dios para nosotros, para pelear. Y no nos llama en ningún momento a pelear por tener un trabajo. No nos llama a esto. Pero la Biblia nos está enseñando que nosotros debemos pelear por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Mirar a ellos y pelear por ellos. Me santificar más por ellos. Estar más apartado y más en comunión con el Señor, más por ellos, para enseñar a ellos con mi ejemplo. Orar más, buscar más al Señor por ellos, para que ellos nos tengan como ejemplo, para que cuando crezca, este niño pueda decirme, he visto a mi padre buscar al Señor, he visto a mi padre orar, he visto a mi padre leer la palabra en la mesa, a nos aconsejar con la Biblia en la mano. No solamente decir las cosas, haga esto, no haga esto. No un padre que solamente da ordenanzas, pero un padre que aconseja con la palabra. Porque lo que más tenemos hoy son padres que ordenan a sus hijos, que da órdenes a sus hijos. Dice, no haga esto, no haga esto, no haga el otro. Pero lo que se necesita son padres que aconsejen a sus hijos con la palabra de Dios, que enseñe a sus hijos que tienen que estar sometidos a la palabra y que ellos también lo están. No solamente enseñar a ellos que tienen que someter a la palabra, que tienen que temer el Señor, pero que cuando los hijos miran al padre y dicen, pero tú no lo haces. No, daré ejemplo. Daré ejemplo de cómo servir al Señor. Nosotros debemos pelear por nuestras casas, por nuestras familias. Debemos orar más. Debemos buscar más al Señor. Debemos nos santificar más. Debemos mirar lo que están aprendiendo. ¿Cómo está su corazón? Nosotros sabemos que un corazón de un niño, hermanos, es muy difícil. Los niños van al cole y ahí son dañados. Y ahí pasan cosas que nosotros no sabemos. Pasan cosas ahí, nosotros no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Ellos sufren muchas veces callados. Y no nos cuentan nada. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Eso es triste saber esto. Que nuestros hijos no tienen confianza en nosotros. Y cuando nosotros vemos la creación, vemos como Dios cuando crea a Adán, Dios viene para hablar con él. Tiene una relación, ellos pueden hablar. Y nosotros queremos tener esta relación con el Señor, de buscar a Dios, de orar al Señor, de rasgarnos delante de Dios, de no ocultar nada al Señor. Pero muchas veces nuestros hijos no tienen esta libertad con nosotros. Nosotros la queremos con el Señor. Queremos estar con Dios en comunión, pero nuestros hijos no tienen esta confianza con nosotros. Y un hijo tiene que
hay que tener esta confianza con su padre, con su madre. Y decir, mira, me está pasando esto. Esto es algo que nosotros debemos parar un momento y meditar. Nuestros hijos pueden llegar a nosotros con libertad y decir todo lo que está pasando. Abrir su corazón. ¿Tienen esta libertad nuestros hijos? ¿Los jóvenes tienen libertad con sus padres? Llegar y decir, mira, me está pasando esto. Tengo este problema. Tengo estos pensamientos. Tengo estos deseos. ¿Hay esta libertad en las familias hoy? Es lo que nosotros debemos, hermanos, luchar para que tenga. Es lo que quiero, es lo que deseo en mi casa. Que mi hijo pueda llegar a mí con libertad y decir todo. Pero muchas veces no hace, ¿sabe por qué? Porque empieza a hablar y los padres ya se enfadan. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando esto? ¿Qué está pasando aquello? Y ya corta el niño. Y no puede ser así. Debemos escuchar a nuestros hijos. Porque imagínense, nosotros vamos delante del Señor y empezamos a hablar a Dios, o orar al Señor, y el Señor dice, ya basta ya. Yo no debería estar haciendo esas cosas, no quiero oírte más. No, pero el Señor nos escucha. El Señor escucha el clamor, nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestros pedidos de perdón. El Señor está escuchando a sus hijos. Y el Señor restaura, el Señor aconseja, el Señor guía. El Señor hace todas estas cosas con nosotros. Pero cuando nuestros hijos nos necesitan, ¿qué hacemos? Rechazamos. Cuando nuestros hijos nos necesitan, nosotros no miramos. Mira cómo Dios me ha aceptado, cómo Dios me ha escuchado, cómo Dios me ha aconsejado, cómo Dios me ha guiado, cómo Dios me ha perdonado. Nosotros buscamos al Señor y encontramos consuelo. Nuestros hijos buscan a nosotros y no lo encuentran muchas veces. Encuentra rechazo. Ya empieza a hablar y ya se corta. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Los padres tienen mucho que aprender. Nosotros como padres tenemos mucho que aprender. Que nuestros hijos, hermanos, tienen que buscar el consejo nuestro. Pero como hay muchos padres que los frena, ellos van a buscar consejos ¿dónde? En sus amigos, en otras personas que no son cristianas. Porque no tienen esta libertad. No tienen ninguna libertad con sus padres. Porque hay una barrera. Hay una barrera. Imagínense, hay esta barrera entre nosotros y Dios. Esta barrera que Jesús dice que rompió el velo. Y ahora nosotros tenemos acceso libre, ¿no? Hacia la presencia de nuestro Señor. Podemos entrar con confianza. Podemos arrodillar delante de nuestro Señor. Podemos abrir nuestros corazones, hablar todo al Señor, nuestro Dios. Tenemos acceso libre. Este mismo acceso los hijos tienen que tener con sus padres. Porque un día conocerán al Señor. Un día estarán en la presencia de Dios. Pero hasta que no tenga, nuestros hijos tienen a nosotros como referencia. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar muchas cosas de ellos. A escucharlos, a entenderlos, a aconsejarlos. Para que ellos puedan tener esta confianza en nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos cuando está bien y cuando está mal. Que cuando las cosas no están bien, nosotros mismos buscar a ellos, decir, ¿qué pasa? Y ellos con confianza poder decir, me pasa esto. Porque hay muchos casos, hermanos, en el cole que pasa. Hay muchos casos en la calle que pasa. Hay muchas cosas que está pasando. Son acosados, sufren bullying. Y no tienen dónde refugiarse. Claro, sus padres están cerrados. Y nosotros debemos estar dispuestos a pelear por ellos. A pelear por ellos. Es lo que nosotros debemos hacer. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña
que nosotros debemos estar vigilantes, siempre atentos, que no vamos a abrir nuestros ojos cuando el enemigo ya llegó, cuando el enemigo ya entró en nuestras casas y ya llevó lejos de nosotros. Y hay muchos casos que ha pasado ya, que pasó como esto, como el pasaje de David, que llegó y se los llevó. No vamos a esperar que pase esto. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Vamos a estar vigilantes como padres. Vamos a mirar a nuestros hijos. Vamos a vigilarlos. Saber qué siente, qué está pasando. Aconsejarlos con la palabra del Señor. A amarlos. Que ellos sepan que nosotros les amamos. Que ellos tengan confianza en nosotros. Cuidar a nuestros hijos, cuidamos a nuestras familias, nuestras casas. Es nuestro deber. Amén. Vamos a volver ahí a 1 de Samuel capítulo 30. El versículo 6 dice: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Mira lo que pasó en este momento. Claro que habrá momentos difíciles, habrá momentos en que, mira lo que está pasando. David llegó y ya no están. Como ya se fueron, ya llegó y se fueron. El pasaje dice que no dieron muerte a nadie, pero David no sabía esto. Nosotros sabemos, nosotros hemos leído que cuando llegaron, dice que los enemigos, los amalecitas, no dieron muerte a nadie, los llevaron con vida. Pero ellos no sabían. Ellos no sabían que estaban bien, no sabían que estaban con vida. Ellos ya creyeron que el peor. Y dice que la gente estaba angustiada, amargada. David estaba angustiado porque la gente hablaba de qué, de apedrearlo. Era el líder. David era el líder. Y había dejado descubierto a las familias, a sus hijos pequeños, a sus mujeres. Y la gente estaba amargada hablando de apedrear a David. Pero David hace algo. Se fortalece en el Señor. David hace algo diferente de los demás. David en un momento lloró, claro que sí. Es normal. David lloró con ellos, como dice el versículo 4. Dice entonces David, la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron. David estaba llorando también por sus familias. Pero hubo un momento en que David se fortalece en el Señor. Cuando parece que todo está perdido, que el peor ya está ahí, David se fortalece en el Señor. Es otra cosa que nosotros debemos hacer. Cuando las cosas están mal, cuando parece que el enemigo ya venció la batalla, cuando parece que ya no hay manera, no hay nada que hacer, ya todo ya está perdido, no hay una solución. Confiar en Dios. David se fortalece en el Señor. Él busca el abrigo del Señor. No mira a las personas que están amargadas, que están llorando, que están hablando de apedrear a él. No mira a estas personas. David mira al Señor. David mira a Dios. David busca el refugio del Señor. Busca fuerzas en el Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer. Es el ejemplo que nosotros tenemos. La palabra de Dios. Que el Señor está, que el Señor siempre está, que el Señor nunca abandona a sus hijos. Pero hay momentos que las situaciones que estamos viviendo son adversas. Y habrá muchos momentos que va a pasar esto. Pero nosotros tenemos a quién acudir. Nosotros tenemos dónde ir. Dónde pedir auxilio. Nosotros tenemos. Tenemos a Dios, a nuestro Señor. Al que es todopoderoso, que puede todas las cosas. Nosotros lo tenemos. Y aunque haya hecho malo, y las cosas salieron mal, se torcieron, tenemos a Dios. Porque hay muchos que están diciendo, pero ahora ya hice un mal trabajo, ahora no vigilé,
Dejé a mis hijos, dejé mi casa, mi familia y ahora está destrozado. Pero hay esperanza aún. Claro que hay. No es que ya está todo acabado. No es que ahora lo que me queda es llorar porque ya está. No, no es así. El pasaje nos enseña que todo estaba ya destruido, ya no estaba ahí, ya había llevado. Pero David se fortaleció en el Señor. Fue buscar a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. No dar por perdido nuestra casa. Es no, que mi hijo se está torciendo. Pues ya no hay manera. No, hay manera, sí que hay. No, mi esposo ya no quiere estar en los caminos del Señor, lo dejaré. No, hay manera. Hay Dios que puede cambiar. Como he dicho antes, nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros no podemos, pero el Señor sí lo puede. Es el Señor que hace la obra. No somos nosotros. Pero a veces nosotros desistimos. ¿Por qué? Porque creemos que depende de nosotros, de nuestras fuerzas. Si nosotros ponemos nuestras esperanzas en el Señor, hermanos, todo sería distinto. Si nuestras esperanzas están en Dios, todo cambiaría. Habría transformación en nuestras casas. Habría transformación en nuestras vidas. Lucharíamos por otros objetivos. Pelearemos por aquello que de verdad es importante. Y el Señor nos conduciría. Y el Señor estaría con nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor hace la obra. El Señor actúa. Cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en Él. Miren lo que pasó con David. David se fortaleció en el Señor. Entonces David empieza a cambiar la actitud. David empieza a cambiar porque David no fue buscar al Señor antes para ir a pelear en contra de sus hermanos. David no fue consultar al Señor cuando decidió pelear contra Israel. No, David simplemente fue. David se presentó delante de Aquis, su Señor, y fue a pelear. Pero ahora David hace algo distinto. Se fortalece en el Señor. Se fortalece en el Señor. En el versículo 7 dice: entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo: perseguiré a esta banda, ¿podré alcanzarlos? Mira, la actitud ha cambiado. David no sale como vamos a buscar a nuestras familias. No sale hablando esto. Quizás sería lo más fácil, ¿no? Vamos a buscarlos. Vamos todos a buscar a nuestras familias. No, David empieza a hacer las cosas distintas. Empieza a buscar el consejo del Señor. Buscar a Dios. Ya no es lo que él piensa, no es lo que él quiere hacer. Él mira las situaciones, mira todo el pueblo, todos los valientes que con él estaba angustiado. Hablando de matarlo, de apedrearlo. ¿Qué le queda a David? A poner sus ojos en el Señor. Y ahora me queda el Señor, porque mira los valientes que tengo como están angustiados, hablando de matarme. David pone sus ojos en el Señor, se fortalece en el Señor y empieza a cambiar su actitud. Fue a consultar a Dios. ¿Sí, qué hago? ¿Perseguiré a ellos? ¿Les alcanzaré? ¿Qué hago? Una dirección. Claro que habrá momentos en nuestras vidas que parece que no hay un camino, ¿verdad? Que nosotros miramos la circunstancia y no hay por dónde ir. No veo nada. Todo está gris. Todo está mal. No hay una salida, no hay un camino, no hay nada claro. Y nosotros en estos momentos no debemos actuar por instinto. No debemos actuar por actuar. No debemos tomar nuestras decisiones. Desde voy a hacer estas cosas para que tenga estos resultados. No, es el momento en que no hay nada. Buscar al Señor. Buscar el consejo del Señor. Está mal, se fortalece en Dios. Pon tu confianza en el Señor y busca su consejo. Lo que nos está enseñando la palabra. Cuando todo está mal, fortalece en el Señor.
Debemos nos fortalecer en el Señor y luego buscar su consejo para nuestras vidas. Ahora, ¿qué hago? He tomado decisiones muy malas, pero ahora que el Señor me ayude. He hecho cosas que no debería haber hecho. He intentado de muchas maneras de arreglar las situaciones. Pero ¿y ahora, Señor, qué hago? Buscar el consejo del Señor. Fue lo que ha hecho David. Y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a esta banda, podré alcanzarlos. Y él le respondió. Mira, cuando nosotros, hermanos, algo maravilloso, cuando nosotros buscamos a Dios, hay una respuesta. Hay respuesta para aquellos que buscan a Dios. Dios no nos deja sin respuesta. Cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestros ojos en Él, cuando nosotros buscamos sus consejos, cuando nosotros oramos a Él, clamamos a Él, hay respuesta. Hay una respuesta de parte del Señor. Y es la mejor. Cuando Dios nos responde, cuando Dios nos guía, nosotros vamos seguros, ¿verdad? Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros no tenemos que tomar decisiones y no sabemos cómo, todo está mal, no sabemos cómo hacer las cosas y oramos y se dice en casa, no, vamos a orar por este propósito, a ver cómo Dios nos guía, si Dios nos contesta y Dios nos guía. Y cuando nosotros tenemos esta seguridad y actuamos seguros, ¿verdad? Hay un paso seguro. Hay un paso seguro que podemos dar. Hay una dirección que podemos tomar. Porque el Señor nos guía. Porque el Señor responde a su pueblo. El Señor no nos deja sin respuesta cuando nosotros buscamos a Él. Hermanos, todas las veces que he orado al Señor, que he pedido la dirección de Dios, el Señor me orientó. Y hace con sus hijos. No es algo normal. No es algo difícil que pase. Es algo normal que pase. Que el Señor responda a sus hijos. Que el Señor dé dirección a sus hijos. Tiene que ser algo normal. Tiene que ser algo normal para nosotros. Que nosotros busquemos al Señor y que Él nos guíe. No tiene que ser algo que, ay, mira qué ha hecho el Señor. ¿Sabe qué hacemos? ¿Por qué? Porque nunca lo hace. Y cuando hace el Señor, es como, mire lo que ha pasado. No, y tiene que ser algo normal. Tenía que ser, mira, el Señor me ha direccionado otra vez más, como siempre lo hace. Ahora ya es motivo de testimonio, como Dios guía. Claro, porque si nunca lo hace, si años y años y años no está haciendo, porque uno no le busca al Señor, uno no busca la dirección de Dios, y cuando hace, no es un milagro que ha pasado. No, y no es un milagro, simplemente el Señor direcciona a su pueblo, direcciona a sus hijos, que cuando nosotros buscamos a Dios, Él responde, que Él contesta, que Él guía. Él nos guarda, Él nos defiende, Él nos da fortaleza y es algo normal. No tiene que ser algo como, mire lo que ha pasado. No, mire lo que siempre Dios hace. Lo que siempre Dios está haciendo. Estaba pasando momentos difíciles, pero Dios como siempre ha traído la solución. Tenía que tomar decisiones difíciles, pero como siempre Dios me ha direccionado. ¿Por qué? Porque fuiste a buscar. Porque fuiste a buscar el consejo de Dios. No porque intentó hacer con sus fuerzas, con su inteligencia. No es por esto. Es porque uno pone en la presencia del Señor. Y el Señor responde. Dice, mira lo que dice. David hace preguntas a Dios. David consultó al Señor y ha hecho preguntas. Perseguiré a esta banda. ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Mira cómo Dios contesta. Dice, sí que los va a alcanzar. Y les rescatarás a todos. Entonces David, con la confianza que ya tenía, fue sabiendo una cosa, todos están bien. Los voy a buscar, porque dijo el Señor que les voy a alcanzar, que los voy a rescatar. Esta es la actitud.
La actitud de un hombre de Dios que busca los consejos del Señor y que es guiado por Dios. Y que nosotros debemos ser guiados por el Señor. Guiados por el Señor. No hacer las cosas creyendo que el Señor nos va a honrar, que nos va a hacer lo que nosotros queremos. No, es buscar los consejos del Señor antes. David no actuó y esperó que el Señor fuera delante de él. No, David fue a buscar al Señor antes que actuar. Porque David ya había visto que la situación que estaba, la situación no era favorable a ellos. Y a él peor aún, porque sus hombres ya estaban mirando mal. Ya estaban mirando a David como lo voy a matar porque la culpa es de ellos. Si hemos perdido nuestras mujeres, nuestros hijos y hijas, es por culpa de David. Porque David que nos llevó a ir a pelear contra de nuestros hermanos. Y ellos miraban a David como el responsable. Pero David buscó al Señor. David fue a buscar al Señor. Y es esto que nosotros debemos hacer. Cualquier momento, situación de nuestras vidas, momentos difíciles, nosotros tenemos el mejor consejero que es Dios. No sé cómo aconsejar a mi hijo que está pasando esto. Pues antes de hablar con él, habla con el Señor. No, que mi hijo está rebelde, está así. Mira, antes de hacer cualquier cosa, habla con Dios. No, mi hijo está yendo con malas amistades. ¿Qué hago? No, antes de hablar con él, habla con Dios. Habla con el Señor. Porque nosotros como padres a veces nos entra ganas de hacer cosas que no es de la voluntad del Señor. Los padres quieren actuar con ira muchas veces. Mirando las circunstancias como estoy impotente, no hay que hacer, ¿qué hago? Y de verdad, hermanos, hay momentos en que no hay nada que hacer. Pero en estos momentos nosotros debemos buscar el consejo del Señor. Pues ve a los pies del Señor, a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Y pide consejos a Dios. ¿Cómo aconsejar a mi hijo? ¿Cómo instruir a mi hijo? ¿Cómo aconsejar a mi esposa? ¿Cómo hablar con mi esposo? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué mujer tengo que ser? ¿Qué hombre tengo que ser? Y los hijos también pueden ir buscar. ¿Qué hijo tengo que ser? ¿Cómo Dios quiere que sea? Dios nos enseña en su palabra. Pero podemos buscar del Señor fuerzas para ser aquello que Dios quiere que seamos. Que nosotros, hermanos, tenemos lo más maravilloso que Dios nos ha dado, la familia en nuestras casas. Que las familias estén unidas. Eso es un regalo del Señor. Que no haya discusiones, que no haya, hermanos, enfrentamientos. Que uno no esté contra el otro en las casas. Que pueda pasar, hermanos, una cena sin discusiones. Que pueda pasar un día de domingo en casa, en familia, y bien, en la presencia del Señor. ¿Cree que no es el deseo del Señor que nosotros estemos bien en nuestras casas? Que nosotros como padre podemos aconsejar a nuestros hijos, aguardar a nuestros hijos, cuidarlos, amarlos, con el temor del Señor. ¿Tú crees que no es el deseo de Dios que nuestras familias estén aquí en la iglesia? Que esté el esposo, la esposa y sus hijos. Este es el deseo del Señor para nosotros. No es el deseo de Dios que estemos nosotros y nuestros hijos lejos. Que estemos nosotros y nuestros hijos en el mundo. Que esté el esposo y la esposa no viene. O que esté la esposa y el esposo nunca viene. Viene una vez al año. ¿Cree que este es el deseo del Señor? Pero si está pasando esto, no hay nada que nosotros podemos hacer. Pero hay un Dios que puede todas las cosas. Que miremos a Él. Que nos fortalezcamos en Él. Y que busquemos su consejo. Porque es el Señor que sabe todas las cosas. Es el Señor que nos va a instruir. Es el Señor que nos da la sabiduría de hablar, la mansedumbre,
la humildad. Es el Señor que hace todas las cosas. No somos nosotros. No soy yo que voy a rescatar a mi hijo. Ojalá pudiera, pero hay momentos en que yo no estoy cerca. Hay muchas horas que nosotros como padres no estamos cerca de nuestros hijos, pero nuestra confianza tiene que ser una. Yo no estoy, tampoco puedo estar, pero el Señor sí. Está en las manos del Señor. Esta es nuestra confianza. Nuestra confianza es esta, no es que buen padre soy yo, no, que mi hijo está en las manos de Dios. Que mis hijos están en las manos del Señor, en el mejor lugar que tiene que estar, en las manos del Señor. Que las horas que esté en el cole, que el Señor lo va a guardar. Esta es mi seguridad. Que no puedo estar llamando a cada momento cómo está. No puedo. No voy a estar con Él todo el tiempo. Va a estar solo muchas veces. Muchas veces va a estar solo. Muchas veces va a tener malas influencias. Muchas veces va a tener. Y mi confianza, ¿cuál es? Que el Señor guardará su corazón. Que el Señor estará con Él. Que el Señor le va a llevar bien. Que el Señor le va a traer bien a casa. Que nuestra confianza esté puesta en Dios. Pero que nosotros también busquemos el Señor. Que nosotros busquemos al Señor. Que nosotros pongamos nuestras confianzas en Él. No en nosotros mismos. Que nos preparemos, hermanos, para la batalla. Que no veamos las cosas como, todo bien, todo normal, todo tranquilo. No, hay una batalla que hacer. Debemos pelear por ellos. Debemos velar por ellos. Y muchas veces bajamos la guardia. Muchas veces dejamos de pelear. Muchas veces dejamos de orar. Dejamos de clamar al Señor. Muchas veces nos relajamos. Dejamos la palabra de un lado. Dejamos la oración de un lado. Muchas veces lo hacemos. Pero debemos buscar nuestra confianza en el Señor. Nos fortalecer en el Señor. Nuestra seguridad es Dios. Dios es nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Por eso hay muchos salmos de David que nos enseña esto. El Señor es mi luz, es mi salvación. Es el Señor que es mi escudo. Es el Señor que me guarda. Es el Señor que va delante de mí. Porque David confiaba en el Señor. Y en momentos difíciles que fallaba, pero él se volvía al Señor. Ponía sus ojos otra vez en el Señor. Su esperanza en el Señor. Era un hombre que se arrepentía. Era un hombre que se humillaba. No era un rey como Saúl, que pecó en contra del Señor y no hubo arrepentimiento. David era un hombre distinto. Por eso es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Que fallaba, sí, pero que reconocía sus errores. Nosotros como padres podemos llegar en nuestras casas y mirarnos y decir cómo he fallado, ¿no? Como padre. Pero hay que tener la humildad de llegar delante del Señor y decirlo. He fallado. Si las cosas están así en casa es por mi culpa. Si el enemigo entró y zarandeó mi casa es mi culpa. Si pasa eso con mi hijo, con mi esposa es mi culpa. Pero ayúdame, Señor. Porque el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda. Y el Señor restituye. El Señor restituye. Amén. Así que vamos a poner, hermanos, nuestras esperanzas solo en el Señor. Solo en Él. Solo en Él. Busquemos al Señor. Los consejos del Señor. Nos fortalecer en el Señor. Así las cosas nos van mucho mejor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, Señor, por su amor, por su misericordia, Padre, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que el Señor nos pueda guardar a cada momento,
Que el Señor nos haga, Señor, verdaderos guerreros, Señor, para pelear, Señor, por nuestras casas, por nuestras familias. Que nosotros, Señor, no quedamos indiferentes, Padre, cuando veamos el enemigo como entra, Señor, en nuestras casas, Padre, como zarandea, Señor, nuestras familias, Señor, nuestros hijos, y hace lo que quiere, y nosotros, Padre, ponemos nuestros ojos en otro lado, Señor. Señor, que nos ayude, Señor, a valorar lo que es más importante. Y lo más importante para nosotros es nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, para que podamos estar en tus caminos, buscando tus consejos, Señor, fortaleciendo, Señor, solamente en ti, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor. Mira a las familias como están, Señor. Fortalece, Señor, a cada una de ellas, Padre. Trae, Señor, restauración, Señor. Trae luz, Señor, en las familias, Padre. Arrepentimiento, Señor, en los corazones de los hijos, Padre. Arrepentimiento en los corazones de los padres. Humildad, Señor. Quita todo el orgullo, Señor, de en medio de las familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser el pueblo de Dios. Un pueblo que te busca. Un pueblo, Señor, que están los esposos, Señor, pero que están también los hijos en sus caminos, Padre, obedeciéndote, Señor, a cada momento. Restaura, Señor, las familias, Padre. Necesitamos, Padre, familias restauradas, familias transformadas, Señor. Haz la obra, Señor, en medio de su pueblo. Guarda, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y enséñanos, Señor, nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos, Padre, para seguir adelante. Guarda nuestras casas, Señor. Guarda nuestros hijos, Señor, en el cole. Guarda nuestros hijos, Señor, en la calle. Guarda nuestros hijos, Señor, bajo su mano poderosa, Señor. Y dé sabiduría a los padres, Señor, para ser padres conforme a su voluntad. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos este día, Padre. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas con bien. Esté con nosotros, Señor, a cada momento. Y que el Señor pueda ser el centro de nuestras casas, Señor. Que el Señor tenga su lugar, Señor, en nuestras casas. Que sea, Señor, el centro de nuestras vidas, Padre. Es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.